Agencia Humana, liderazgo, ética y personas en la era de la inteligencia artificial. Bienvenidos a Agencia Humana. Mientras el mundo está haciendo agentes de IA, nosotros estamos aquí despertando mentes y conciencia. Hoy estamos aquí con Miguel Ángel Rodríguez. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Es un placer recibirte, subdirector general de Sistemas y Tecnología del IAM, en el Ayuntamiento de Madrid, ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en gestión pública de TI por el INAP y 12 años por la Administración General del Estado antes de entrar en el Ayuntamiento. Bienvenido. Muchas gracias, Alfredo. Un placer estar aquí en esta charla entre amigos. Muy bien. Pues Miguel Ángel, vamos a empezar con una pregunta de despertar. Y me gustaría retomar esta etapa en la que fundaste ProTap, que para el que no lo sepa es esa comunidad de ciberseguridad para el sector público. Y en esta etapa nueva en la que estás coordinando Maya, que es esa estrategia de IA del Ayuntamiento de Madrid, sí que me gustaría para arrancar que nos contases un poco cómo pasaste de proteger a transformar. ¿Y qué diferencia ves? Bueno, la ciberseguridad siempre ha sido un hobby para mí, un asunto que he llevado en lo personal, y ProTap, que es la comunidad de ciberseguridad en el sector público, protege las administraciones públicas, pues fue una salida a esta afición que tenía desde siempre y que en el 2018 pues decidí fundar una comunidad para conectar y sobre todo para dar voz a los empleados públicos en el que tuvieran un foro en el que poder hablar, poder exponer ideas, aprender los que no sabían, conocer a otras personas que están trabajando en ciber en el sector público y también pues tener un entorno de networking suficientemente privado pues para poder hacer match. Todos en el mundo de la ciberseguridad han tenido una ocasión en la que han tenido que hablar pues o bien de un incidente o de algo que no saben cómo resolver, y tener una comunidad de confianza en el sector público pues permite esta conversación, ¿no? Eso, sobre todo salida a mi afición personal. La IA y lo que tiene que ver con Maya, pues es un asunto totalmente profesional. Más o menos en el año 2023, a mediados, cambiamos de etapa de gerencia en el organismo autónomo de informática del Ayuntamiento de Madrid, y la IA, pues en aquella época ya era una tendencia que estaba ganando muchos puntos y que se veía que iba a ser el futuro. Es el año en el que aparecen las primeras aplicaciones de GPTs a nivel mundial y que empieza a crecer. Y ahí ya nos lo tomamos en serio como una prioridad y lanzamos el grupo de trabajo de Maya. Muy, muy interesante. ¿Y cómo estáis viviendo esto en el ayuntamiento? Me explico, porque una cosa es informática del Ayuntamiento de Madrid, una cosa es tu afición por el tema de la ciberseguridad como ingeniero y tecnólogo y conociendo las tripas de cómo están las cosas, y otra cosa es cómo percibe un funcionario que puede estar trabajando en asuntos sociales o ¿por qué no?, un policía y cómo estáis viviendo todo esto que está pasando. Pues desde el lanzamiento del grupo de trabajo a finales del año 2023, empezamos en noviembre, han ocurrido muchas cosas, sobre todo en el panorama, en el escenario de la IA. Y una cosa es lo que ocurre dentro del ayuntamiento con las distintas áreas de gobierno, con lo que estabas comentando, y otra cómo va evolucionando la tecnología. Lo que vimos desde el principio es que la estrategia de IA del ayuntamiento era un asunto global que afectaba a todas las áreas de gobierno y fue el principal enfoque del grupo de trabajo. Lo primero que hicimos fue lanzar una comunicación a todas las direcciones generales del ayuntamiento para que formaran parte del grupo de trabajo de Maya. Maya está gobernado por 3 unidades del Ayuntamiento de Madrid: el área delegada de innovación y emprendimiento, que se dedica a la relación con el sector de las empresas innovadoras y el emprendimiento de la ciudad de Madrid; la Dirección General de la Oficina Digital, que tiene la misión de definir la estrategia y el gobierno de toda la transformación digital de la ciudad de Madrid; y el IAM, Informática del Ayuntamiento de Madrid, que debe definir y ejecutar principalmente las plataformas tecnológicas sobre las que luego aterriza cada uno de los proyectos estratégicos, o bien de la oficina digital o de cualquier área de gobierno. En la inteligencia artificial es fundamental pensar en negocio y los procesos extremo a extremo. Por eso la necesidad de contar con las direcciones generales desde el principio, que son responsables y conocedoras de
de su negocio y que entienda que la inteligencia artificial es algo que va con ellos y que en general pues un organismo centralizado como Informática del Ayuntamiento de Madrid es difícil que pueda resolver una problemática de negocio sin contar con el apoyo y con la responsabilidad principal de esa dirección general. Porque yo con esto de la inteligencia artificial siempre veo como dos focos o dos posibles caminos de transformación. Uno es el que tiene que ver con el tema de la productividad, ¿no? Empoderar a los profesionales que somos trabajadores del conocimiento y hacernos más productivos, más estratégicos, más creativos. Otra es lo que tú decías, ¿no? Es cómo cambio de cabo a rabo un proceso, el negocio, cómo lo acelero, cómo hago casos que a lo mejor antes no eran posibles y ahora con estas nuevas tecnologías sí que son viables. Y en concreto, dentro de del área de informática del Ayuntamiento de Madrid, claro, también se está transformando la manera de trabajar dentro, ¿no? Hay una tecnología que se está imponiendo ahora como un nuevo estándar, que es SPEC. Cuéntanos un poco esto, cómo está cambiando la forma de trabajar dentro de los funcionarios que tienen que ver con informática y también con las empresas que os apoyan haciendo el tema de los desarrollos, porque es un cambio muy fuerte, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que la IA, a diferencia de otras tecnologías, otras olas de transformación que hemos vivido en el pasado, es algo que afecta a todos los sectores y además es algo que lo cambia todo. Parece un tópico, pero es que es real. No sé en qué fase y según vaya evolucionando nos iremos dando cuenta, pero lo cambia todo para mí es el factor diferencial de esta tecnología. Suelo decir que es una tecnología de siguiente generación, entre otras cosas porque incluso a los de la generación anterior que venías trabajando con unas herramientas tradicionales, pues te cuesta ver cuál es el potencial de estas herramientas o de estas tecnologías que aparecen. En el caso del trabajo del tecnólogo y en concreto lo que comentas de la arquitectura, de las aplicaciones, con definición formal de requisitos, como puede ser el Spec Kit, es algo que en una etapa hemos pasado de trabajar con vibe coding, pedir a una inteligencia artificial que te ayude a desarrollar, a generar código, y eso tenía pues cierta productividad y cierto margen de error, pero con la nueva etapa en la que ya se trabaja con una definición formal de especificaciones de requisitos, pruebas y también la arquitectura de la infraestructura y de los sistemas a partir del código, es algo en lo que yo creo que cualquier organización que se dedique a la tecnología lo va a necesitar para ser más eficiente. Nosotros estamos trabajando en una estrategia en la que poco a poco vamos utilizando estas herramientas de desarrollo guiado por inteligencia artificial y primero empezando por un núcleo de expertos que empezaron a trabajar la arquitectura, la definición de los requisitos y luego haciéndolo crecer a toda la organización. Y dentro de toda la organización pues entra lo que dices tú, el personal funcionario de informática del Ayuntamiento de Madrid y cada uno de los proveedores que se dedica al desarrollo de aplicaciones, sistemas de información. Porque eso sí que es verdad, que es un cambio bastante gordo, ¿no? Es muy drástico. Lo que decías del vibe coding estaba muy bien pues para hacer esos mock-ups o pequeños pilotitos. Venga, vamos a hacer una aplicación para que vea el usuario la pinta que va a tener el proyecto o vamos a hacer esta página rápidamente, pero no como trabajo muy productivo, ¿no? Esta tecnología realmente sí se comporta como una especie de ingeniero de software, ¿no? O sea, es como tener un ingeniero más junior que ayuda a otro a que puedan hacer. En el tema de cómo lo están viviendo las personas, ¿tú detectas que pueden tener estos profesionales un miedo a estar sustituidos en un plazo o que esto les vaya a perjudicar? ¿Cómo lo están viviendo? Yo de momento miedo no detecto. Por un lado, lo primero que percibes con esta nueva tecnología, por lo menos en el caso nuestro del grupo de trabajo de Maya, es ilusión, ¿no? Porque tienes la sensación de que esto es magia y dices, bueno, vamos a ver si es de verdad y funciona. Lo que más esfuerzo está costando es el pasar de un cambio de paradigma en el que venías trabajando de una forma y tienes que trabajar de otra, sobre todo porque lo que venías haciendo hasta ahora tiene un ciclo productivo en el que tienes una serie de compromisos en la que tienes que seguir entregando valor. Dice, oye, ¿en qué momento
paro mi forma de trabajar anterior para empezar a dedicarme a la nueva, ¿no? En ese cambio de ciclos en el que sí que percibo que hay personas que consiguen adoptarlo con mayor agilidad y otras que en el fondo todavía están anclados a la situación anterior en la que hasta que no consigan liberarse o conseguir un slot de tiempo como para poder implementar su nueva forma de trabajo, siguen haciendo las cosas de la misma manera, ¿no? En cualquier caso es algo que es nuevo para todos y que ahora estamos pues muy emocionados con esta etapa, pero que esto solo acaba de empezar. Decía antes que llevábamos del año 2023 y que ahora pues a inicios del año 2026 esto es lo que toca, pero no sé lo que nos va a ocurrir dentro de 6 meses y cuál va a ser la siguiente oleada que nos permitirá hacer una gestión del cambio interno para ser más productivos o más eficientes. Porque eso que has comentado me interesa mucho, ¿no? Ahí aprecias que hay diferencias en cómo hacen ese cambio, esa transición algunas personas respecto a otras, y te he entendido, Miguel Ángel, que sobre todo es cuestión de tiempo y dedicación, o ¿tú crees que hay una diferencia de, no sé, hay ciertas personas que por apertura o porque ven las cosas de otra manera lo hacen más rápido, o qué crees que limita a los que no? Bueno, yo creo que sobre todo es dedicación y tiempo, como te decía, no tanto creencia o gusto o interés por el tema. Se habla mucho del ingeniero 10X o una persona que es productiva como si fueran 10 personas utilizando la inteligencia artificial y siempre parece que está orientado a un tema muy técnico, al desarrollo de aplicaciones o algo que tenga que ver con algo que esté muy cercano de la infraestructura tecnológica. No tiene por qué ser exclusivamente así, ¿no? A lo mejor hay que pensar también en las personas que se dedicaban a la gestión, a los mandos intermedios, en el que con esa utilización de la inteligencia artificial para hacer las cosas de otra manera, también están potenciando su actividad, ¿no? En general, la IA viene a ser un complemento del trabajador y que en esa combinación persona-máquina que suelo definir como centauro, una persona que va subido en el caballo de la IA, pues es capaz de hacer las cosas más y mejor o diferentes, por lo menos, ¿no? Entonces, también en el ámbito de la gestión, pues tiene su utilización, aunque creo que la propia definición de la ingeniería de software, lo que se ha trabajado con las metodologías y las especificaciones de requisitos, todo lo que existe a nivel de información pública y todo el código que existe, pues por ejemplo en GitHub como plataforma de comunidad de compartición de software de fuentes abiertas, ha ayudado a que uno de los primeros sitios donde estamos viendo este avance sea en la ingeniería de software. Sí, claramente. Y además en el ecosistema que hay alrededor de esto, de la ingeniería de software en una organización como el IAM, luego está el tema de los proveedores, ¿no? Porque tanto el ayuntamiento como cualquier otra administración, como cualquier otro gran cliente, se apoyan proveedores especializados en el tema del desarrollo y el marco de colaboración tendrá que cambiar, ¿no? O sea, me imagino que contratar horas persona es algo que no se va a sostener durante mucho tiempo. Bueno, nosotros en el IAM ya veníamos de un enfoque de no contratar otras personas, sino más bien entrega de funcionalidad, estimaciones de esfuerzo, y eso te permite que con ese concepto abstracto en el que trabajas, con esa entrega de funcionalidad o entrega de valor, lo que debería ocurrir seguramente es que con la utilización de la inteligencia artificial pues se consiga ahí un ratio de optimización y que poco a poco también, según se vayan transformando las empresas, el sector de los proveedores, pues vaya cambiando el modelo de productividad. Estamos viendo que está ocurriendo, casi todas las empresas tienen como prioridad máxima la utilización de la IA para ser más eficientes y más productivos. Y como es una cuestión de personas también, como comentábamos antes, pues estamos en el inicio de esa etapa y sí que estamos viendo que los proveedores que trabajan con nosotros pues cada vez utilizan más IA y esperamos que sea así, ¿no? Porque siempre que sea con una capa de gobierno normativo y como definimos nosotros en los pliegos, pues estamos encantados de poder vivir esa transformación como socios tecnológicos, que es como percibimos a nuestros proveedores. Totalmente de acuerdo. Y hay un tema cuando gestionas una ciudad y haces la informática para que una ciudad como Madrid, que es capital y que tiene millones y millones de habitantes, claro, los aspectos que tienen que ver con
seguridad, el uso ético, la responsabilidad sobre lo que estamos haciendo, me parece crítico. ¿Cómo manejáis esto? O sea, ¿hay algún tipo de órgano de gobierno? ¿Cómo manejáis la gobernanza? Más allá de lo que puedan pedir los reglamentos de inteligencia artificial, ¿qué estáis haciendo para garantizar que las cosas suceden bien? Bueno, tienes que implementar un modelo de gobierno que dentro de lo que es el papel o el PowerPoint, pues todos parecen razonables cuando uno lo define, pero lo importante luego es la participación de cada uno de los actores en el ciclo de vida de los productos digitales que estás construyendo, que estás desarrollando, ¿no? Como decía al principio, la oficina digital es la que tiene la responsabilidad de la estrategia y el gobierno de todos los asuntos de transformación digital, y ahí lo que se ha hecho desde el principio en el grupo de trabajo de Maya pues es identificar, inventariar todos los productos de inteligencia artificial, tanto los que existían en la etapa anterior a la aparición de la inteligencia artificial generativa como los que se han ido creando después, para ir, por un lado, llevando una madurez en el cumplimiento normativo del Acta de Europa, del EI-Act, que nos exige pues, una serie de inventarios, de calificación de riesgos, de análisis de impacto y de análisis de riesgos de lo que vayas a hacer. Y por otro lado también en el gobierno técnico. Ahí desde el principio pues, hemos pensado que la observabilidad de los productos de inteligencia artificial, la trazabilidad para que luego las conversaciones, cuando se trata de un producto en el que hay una conversación en lenguaje natural, pues que se puedan revisar y que esté todo trazado. También de la ciberseguridad y de los guardarraíles. El Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid participa en la plataforma de inteligencia artificial desde el diseño y tienen una persona designada para que todo lo que tenga que ver con protección de los productos de IA pues estén ya pensados desde el diseño, los modelos, ¿no? Pues que tengan también digamos protección. En general los mismos principios que hacíamos en cualquier otra cosa de la tecnología, cumplimiento de esquema nacional de seguridad y ingeniería segura de los servicios desde el ciclo de vida, lo estamos aplicando en la inteligencia artificial. Pues me parece interesantísimo. Yo te tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo el nivel de avance que estáis teniendo en el ayuntamiento, porque me imagino que sabrás que a veces se percibe que la administración va a otra velocidad con la adopción de tecnología, con los cambios en la transformación digital, pero curiosamente estáis haciendo cosas que muchas organizaciones y muchas empresas van mucho más atrás. Y es un tema curioso. ¿Cómo percibes tú en general la velocidad a la que estamos adoptando una tecnología como inteligencia artificial, tanto en el mundo de empresas que conoces como en la administración en general? Bueno, la administración es muy grande. Pues si hablamos de la Administración General del Estado, cada uno de los ministerios, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, en el caso nuestro el Ayuntamiento de Madrid, cuando nos vemos en la lista de los ayuntamientos, que hay más de 8.000 municipios en España, pues ya es también la escala de Madrid es singular. Sí. Estamos en el número 1 en población y bueno, pues hay muchos matices que tienen que ver con esa escala en cuanto a volumen. Casi siempre solemos fijarnos en el sector privado para seguir o guiarnos por cosas que están ocurriendo, pues sobre todo en empresas IBEX 35, porque tienen mayor capacidad de inversión y de innovación que nosotros, y también porque no nos olvidemos que las empresas en el sector privado pues no trabajan en un régimen de monopolio y como están expuestos a las amenazas de la competencia, pues se ven obligados a correr y hacerlo más rápido, ¿no? Nosotros dentro de ese enfoque de innovar y ejecutar y crear productos de IA desde el principio, con lo que más orgullosos estamos es con haber constituido un equipo interno de personas del Ayuntamiento de Madrid, del IAM, en el caso de que hablemos de la plataforma, de Maya Plataforma, que tienen conocimiento de IA. Porque si esto empezó en el año 2023, hemos pasado una etapa de formarse, de aprender y de generar un equipo cohesionado que sepa hacer todas estas cosas de tecnologías. No se están haciendo productos de IA de momento, vamos a decir, a gran escala hacia la ciudadanía, porque estamos todavía en el enfoque de trabajar los productos internos y que vayan dirigidos hacia los empleados municipales, hacia los usuarios del ayuntamiento,
y así también ir ganando madurez y que de los productos de IA generativa en los que hemos trabajado, pues que vayamos ganando solvencia para cuando nos toque dar el salto directo ya a la ciudadanía. Muy bien. Y retomando aquello que hablábamos antes de hacer buen gobierno, cumplir, manejar sin compromiso, hasta donde puedas. ¿Recuerdas alguna situación, algún experimento, algún piloto en el que hayáis aplicado IA y que no haya salido tan bien como esperabais, o algún resultado absurdo? Porque a veces es casi más interesante saber dónde han ido mal las cosas que dónde ha habido éxito, ¿no? Sí, bueno, es parte de la metodología de trabajo dentro del ciclo de vida. De hecho, pues tenemos unos 80 casos de uso en los que hemos trabajado, por lo menos desde la idea, antes de llegar a saber si eso era un proyecto. Hemos hecho unos 30 pilotos o pruebas rápidas o pruebas de concepto, y luego hemos llevado a producción pues unos 8 o 10 productos de inteligencia artificial que ya utilizan IA generativa. En esos experimentos y de pruebas rápidas, pues te puedes hacer una idea, que si hemos hecho prácticamente 30 y hemos llevado solo 8 o 10, pues hay un ratio de fracaso razonable, que es parte de la metodología de trabajo. Uno de los más divertidos que nos hemos encontrado, y que también es una lección aprendida que solemos compartir, es el del subtitulado del pleno. Los plenos del Ayuntamiento de Madrid pues se graban y están publicados en nuestra web y se subtitulan. Y el subtitulado se hace con IA. Al principio, cuando empezamos a trabajar con el modelo de IA que nos hacía el subtitulado del pleno, de repente veíamos que en ciertos silencios que se producían en el pleno o en ciertas conversaciones que el modelo de IA pues hacía cosas raras. De repente empezaba a hablar de la Junta de Extremadura. Y de repente entra el alcalde de Mérida. Y no entendíamos de dónde salían esas conversaciones, pero no tenía nada que ver con el contexto del pleno. Llegamos a descubrir que probablemente el modelo de inteligencia artificial que se estaba utilizando había sido entrenado con muchos vídeos que había de la Junta de Extremadura, vídeos públicos en YouTube, y que seguramente pues tenía que ver con eso. Tuvimos que hacer ajustes y bueno, pues ahora ya esas alucinaciones ya no se están solventadas. Sí. Qué bueno. ¿Y alguna, Miguel Ángel, aparte de algún problema técnico, como él decías, ¿no? Porque echando la cuenta, es posible que hayáis pasado a producción el 25% de lo que habéis pilotado. Eso es una tasa muy alta, está muy bien. Un tercio más o menos. Un tercio. Un 25%. Es una tasa bastante, me parece una cifra de éxito, ¿no? O sea, y todos los que pasan realmente impactan en positivo, o tendrán un impacto de hacer las cosas en menos coste o en mejor plazo o prestar mejor servicio. O sea, que realmente sí estáis teniendo un retorno de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí, sin duda. Bueno, de hecho, dentro del estudio de viabilidad de los proyectos de IA, aparte de medir el riesgo o posibilidad de éxito del proyecto, una de las cosas que medimos claramente, tanto antes de hacerlo como durante la ejecución, una vez que ya está hecho, es el retorno de la inversión y el fino. Te iba a preguntar, o sea, ¿cómo lo valoráis? ¿Qué magnitudes son las que tenéis en cuenta? Bueno, se hace una estimación primero del proceso de negocio, ¿no? Oye, sobre qué vas a impactar, porque a veces dentro de la administración pública es difícil medir el impacto, pues no sé, en beneficios o ventas, ¿no? No nos dedicamos a eso. Pero vamos, tenemos algunos proyectos muy exitosos desde el punto de vista de retorno de inversión, de trabajos rudimentarios y artesanales que se venían haciendo con personas que estaban haciendo ese trabajo día a día y que actualmente han podido dedicarse a otros trabajos de mayor aportación de valor en la unidad en la que trabajaban, ¿no? Ese es uno de los puntos, o sea, poder dejar tiempo principal para hacer algo que te pueda aportar un poco más de valor, ¿no? Yo creo que esa es una de las principales. ¿Y recuerdas alguna creencia o alguna suposición cuando empezasteis con todo esto, antes de que tuvierais ese éxito haciendo esos pilotos y escalando y llevando a producción las cosas? ¿Cuáles eran las principales creencias que limitaban el trabajo, ¿no? Cuando estabais al frente de esto, cuando tú coordinabas las primeras reuniones y tenías que hablar con ese cliente interno, con ese área, ¿qué te decían? ¿Cuál era lo que crees que limitaba más? Bueno, ahí en las primeras conversaciones, sobre todo con interlocutores que no son técnicos, que no son tecnólogos, como además mucha de la información que se publica en los medios, pues parecía que la IA lo iba
arreglar todo, ¿no? Y que era magia, pues había muchas ideas o propuestas que no eran realistas, ¿no? Tenían mucho más que ver con la ciencia ficción, con proyectos realistas. Luego teníamos otros casos en los que, en lugar de pensar en un proceso de negocio extremo a extremo, a lo mejor solo pensaban en una parte del proceso, ¿no? En la que la persona a lo mejor que era el interlocutor era lo que se dedicaba, ¿no? Y luego también había un detalle técnico, ¿no? Que eso ya sí que tenía que ver pues con proyectos que podían ser viables, pero que a lo mejor luego durante las pruebas rápidas pues no lo eran porque no tenía suficientes datos. O en el fondo lo de la IA era un pequeño asunto que sería muy muy interesante, pero te quedan muchos temas por resolver. Y eso, por ejemplo, pues pongo el ejemplo de lo que ocurre en la ciudad. Hay muchos ejemplos de aplicación de IA con imágenes o con vídeo, ¿no? En la multimodalidad, que con el procesamiento de imágenes de lo que ocurre en la ciudad, de la gestión de las zonas verdes, del medio ambiente, de la limpieza, del servicio de estacionamiento regulado en las zonas de bajas emisiones, salen muchísimos casos de uso que podrían tener una aplicación de IA, pero la IA es una pequeña parte. Hasta que no tengas una ingesta de imágenes en tiempo real procesable por modelos de IA y que puedas definir las actividades de tratamiento que van a ocurrir sobre cada uno de esa información o de esos datos, pues casi que tiene eso mayor esfuerzo que el procesamiento que tienes que hacer con IA, ¿no? Joel, es que en esto que comentas veo a muchas personas reflejadas que están al frente de este tipo de iniciativas de transformación como tú, en sectores público y privado, ¿no? Quizás uno de los problemas mayores que hemos tenido en el último año y pico es el tema de gestión de expectativas. Muchas veces los equipos directivos sobreestimaban la expectativa, ¿no? Esto casi es magia y vamos a convertir esto en una cuenta de explotación que no la va a reconocer nadie y que vamos a sustituir un montón de personas y hubo esa expectativa que se empezó a hinchar. Sin embargo, luego pasó lo contrario, ¿no? Dice, bueno, pues tampoco era para tanto, ¿no? Esto no era... Entonces yo creo que ajustar la expectativa en cualquier transformación es muy importante y ahí es verdad que no hemos hecho bien los deberes de comunicación. ¿Vosotros cómo hacéis esa sensibilización, comunicación, para que a todo el mundo le quede claro qué se puede hacer, dónde es posible hacerlo, qué tiene sentido y qué no? Porque esa yo creo que es la clave. Eso es muy difícil. Yo creo que a lo largo del tiempo iremos ganando madurez, pero hay o sea, de la gestión de expectativas, de lo que tú eres capaz de hacer con una herramienta de productividad personal, como una aplicación de GPTs de las que existe, pues ChatGPT, Gemini, cualquiera de las que puedes utilizar, hasta que eso se convierte en un caso de uso en producción, en un entorno empresarial que escala, que pueden utilizar muchos usuarios, el recorrido es muy difícil que lo vea alguien en esos inicios. Y es cierto que la ilusión que te genera ver resultados en una herramienta de usuario que solo la utilizas tú, Sí. Pues te tiene que llevar a ir ganando esa madurez. Y luego está todo lo que tiene que ver con lo que los usuarios ni siquiera ven o perciben, que es toda la infraestructura que hay por detrás. Sí. Es decir, que provisionar todo eso para que, como decía, pues sea escalable, que esté disponible, que tenga unos tiempos de respuesta adecuados, que tenga los guardarraíles y las capas de seguridad, no es lo mismo que en la parte de experiencia de usuario individual. ¿Qué estamos haciendo en comunicación? Pues por un lado, formación generalista de las herramientas de productividad y colaboración. Tenemos, junto con la Escuela de Madrid Talento, un plan de formación que ya ejecutamos en el año 2025 y uno que vamos a iniciar ahora en 2026, fundamentalmente para utilizar las herramientas de productividad y colaboración personales. Y luego, dentro del grupo de trabajo de Maya, pues ciertas formaciones orientadas a personal directivo del Ayuntamiento de Madrid, que tienen capacidad de toma de decisiones y que conocen esos procesos de negocio extremo a extremo, y luego una formación pues más técnica y más precisa de temas de IA para conocer la metodología de trabajo y el gobierno de los productos digitales de IA en el que trabajan dentro del ecosistema, la comunidad de Maya. Perfecto.
Oye, y vamos a ir acabando con un par de preguntas. Si pudieras hablarle directamente a miles de empleados públicos, imagínate que nos están viendo en diferentes niveles de responsabilidad, ¿no? Tanto a las personas que están trabajando en un puesto administrativo normal, como el que puede tener un puesto más directivo, y que por lo que fuera aún no han tocado nada de esto, ¿no? Simplemente pues a nivel personal están jugando con la cuenta del ChatGPT y los deberes de sus hijos o haciendo una pequeña búsqueda o lo que fuera, pero no han tocado nada, no se han planteado nada. ¿Tú qué les dirías, ¿no? Con ese recorrido que ya tienes y con la experiencia que tenéis dentro del ayuntamiento? Fíjate que me has planteado la pregunta, pero es que en esa pregunta que me haces ya hay dos casos. Es que hay gente que todavía no ha jugado con los deberes de sus hijos. Uh-huh. Oye, primero, ¿por qué no lo has utilizado en casa, no? Dice, incluso a lo mejor perciben, no sé, cierto temor, dice, y qué harán sus hijos y cómo les va a ayudar en su formación, y puede ser preocupante que utilicen la IA, ¿no? Pues oye, también ahí, utilízala, es un punto, ¿no? Entonces, claro. ¿qué dirías? Dice, entonces, si ya la has utilizado en casa, oye, ¿por qué no la has utilizado en el trabajo, no? Que seguramente pues te resultará igual de productiva y será un multiplicador de eficiencia para ti y de productividad. Y si la has utilizado, y si no la has utilizado en casa, pues tienes que empezar por ahí. O sea, que es algo para mí con lo que ya hay que empezar a jugar, porque como es una tecnología de siguiente generación, o juegas y empiezas a asumirla como tuya y empiezas a convivir con ella, o si no, pues no te darás cuenta, irá avanzando el tiempo y estarás fuera de esa tendencia, que yo creo que eso es casi más peligroso. Totalmente. Yo es verdad que en estos meses he hablado con muchas personas, centenares de personas acerca de esto, y hay veces que el que no juega, el que no se ha metido a experimentar, ¿no? Que experimentación siempre es responsable, ¿no? Pero usualmente es curioso, empecé con un grupo de opinión o de personas que tenían miedo a que se exfiltre un documento que estoy resumiendo o analizando a ver si va a aparecer y me meto en un lío dentro de la organización. Esto es peligroso. Ese miedo a hacer algo que pueda incumplir una ley o pisar una línea ética o incluso pues eso, o sea, algo que tiene que ver con la seguridad de la información. Pero es que en los últimos meses me estoy encontrando cada vez más el miedo a ver si van a pensar que estoy haciendo trampas. Uh-huh. ¿No? El miedo a ser productivo. Eso también me llama mucho la atención. No, es que esto es comunicar, los has hecho con IA, ¿no? Con ChatGPT. Entonces has tardado menos. Y es como, ¿no? Es como algo malo. Perdona, si en lugar de estar una mañana entera lo he podido resolver en 25 minutos, ¿dónde está el problema? Claro. Por eso te decía que lo cambia todo, que tenemos que ir ganando madurez en ese proceso, y luego es verdad que habrá organizaciones que tengan ya un ecosistema en el que el cumplimiento y la seguridad de la información y esté todo garantizado, y a lo mejor otras que no, y entonces toca esperar. Pero yo empezaría por esas fases. Primero jugar en lo personal y luego dentro de lo que te encuentres en el entorno corporativo, pues hay que ir adoptándolo, lógicamente. Muy bien. Y un mensaje para líderes tecnológicos en el sector público, no hablo tanto para los usuarios, personal administrativo, incluso los directivos, sino los que están al frente de las áreas TIC, el cuerpo de informáticos de administración, etcétera. ¿Qué les dirías que pueden empezar a hacer mañana? Uy, esa es muy complicada. Ya, no es fácil. Sobre todo por dar un mensaje a tus compañeros, ¿no? Parece que te impone una alta responsabilidad. Como todos somos no expertos, ¿no? Si llevamos 2 años trabajando en todo esto, pues podemos decir cualquier cosa y en el fondo pues nos va a dar igual. Yo les diría lo mismo, que si no la están utilizando ya, que empiecen a experimentar y que dentro de su organización pues que también vean los mecanismos en los que las personas que lideran la parte de gobierno, estrategia, cumplimiento normativo, las áreas de negocio y la parte tecnológica, que tienen que ir todos de la mano y que tienen que tener pues una estrategia 360 para que toda la adopción de la IA tenga sentido. Muy bien. Oye, pues Miguel Ángel, ha sido súper interesante, me ha encantado la conversación. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia aquí con nosotros.
Una última cosa más personal. ¿Cuál es el último uso que has hecho de IA, aunque sea personal, estos días, o esta semana, o ayer? Pues el último ha sido pues un trabajo con mi hija, que ya empiezan, bueno, las dos, empiezan a utilizarlo las dos, y en general ya lo utilizan ellas de manera autónoma, pero luego a veces requieren cierto consejo, cierta supervisión, alguna preparación de algún trabajo para el cole. Vamos, estamos encantados en casa con la IA. Fenomenal. Fantástico. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, un placer.